Putin, igual que Pujol, tiene el mérito de haberse inventado, no haberse inventado un país, por supuesto, pero de haberse inventado parte de haberlo terminado de montar. Zelensky hizo bastante dinero gracias al espectáculo, Trump hizo mucho espectáculo gracias al dinero, ¿no? Pero son en buena medida dos personajes opuestos. Y es una de las cosas que convierte a Trump en un juguete para Putin, el hecho de que Trump tenga prisa y no la oculte. ¿Es más difícil entender a Rusia o entender a Putin? Entre el Putin de 2014 y el Putin de 2022 hay un señor que ha perdido bastante conexión con la realidad. Lo que en España llamamos el síndrome de la Moncloa es un juego de niños comparado con lo que... El síndrome del Kremlin. Comparado con el síndrome del Kremlin, ¿no? Eso no hay aseguradora que lo cubra, ¿sabes? No es tanto concluir la discusión, sino no callar jamás. Entonces pueden estar llamándote sodomita, fascista, judío, depravado, liberal, neoliberal al mismo tiempo, ¿no? En los años que he estado en Rusia he visto a pocos fans de Putin como puede haber aquí fans de Felipe González, Aznar o Pedro Sánchez. Putin es una persona que no cree en las elecciones, pero casualmente sí es una persona que cree en las encuestas. No quiere que le voten, pero sí le gusta que le quieran. El presidente de gobierno nunca tiene que ser el puto amo, sino una persona a la que le dejas mandar con algunos límites durante 4 años y al cual lo vas a examinar después. Yo creo que en España a veces estamos jugando también con eso. Unas personas son culpables, indultables, amnistiables, si la culpa es de quien los condenó, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón por la frivolidad, pero ¿es cierto que los rusos beben tanto? Es cierto que los rusos beben tanto y que, sobre todo, muchos beben mal. Porque no se trata de sumar todo lo que bebe los habitantes de cada país, sino ver si está debidamente distribuido, ¿no? Entre las personas y entre los días de la semana. O sea, una cosa es tomarse una cerveza todos los días y otra cosa es casi morirse el sábado y el domingo, ¿no? Pero también tengo que decir que eso poco a poco está cambiando. Tanto que se dice que Rusia no cambia, los rusos están descubriendo poco a poco la vida sana, los gimnasios o, por ejemplo, alcoholes más suaves que maridan mejor con la comida y con la posibilidad de hacer deporte al día siguiente, ¿no? En el fin de semana. Y entonces eso sí que está cambiando. Ahí se están despegando de su leyenda. ¿No había como un término en ruso, una cosa así como de llegar hasta casi el límite de beber? Esto se lo leía a Carrer Limonov. ¿No cansa? ¿Sí? A mí, yo creo que sé a lo que te refieres, pero a mí me llama más la atención el término. Ellos tienen un término como para superar la borrachera, superar la resaca, vale. Que es el verbo pachmilit. Entonces, a veces te encuentras, y a mí me ha pasado alguna vez grabando un falso directo en la calle, que se me ha acercado algún borracho profesional, pidiéndome que le diese dinero precisamente para pachmilit, para pasar la resaca, ¿no? Para pasar la resaca bebiendo alcohol, claro. O sea, como seguir la... Seguir la rueda, seguir la rueda. Tiene un verbo, o sea, beber sería pit, ¿no? Beber alcohol, pero si es el equivalente se llama mamarse, ¿no? Es bujat. Mamarse es bujaj. Bujat. Mamaos, los mamaos rusos. Sí. Mamarse... Y el alcoholazo, lo que te llevas para mamarte, es bujlo. El material, ¿no? La munición. ¿Tú has llegado a probar algún alcohol así como muy de muchos grados, de mucha gradación? En Rusia, bueno, probablemente sí, ¿no? Pero lo más habitual es el vodka, ¿no? En cuanto a alcohol de muchos grados, en Lituania, por ejemplo, hay como tengo tan mala memoria, no te sé decir, pero los que nos estén viendo lo pueden buscar. Se llama Suktinis. Sí. Y es puro matarratas. Suktinis viene en lituano, bailar o girar es sukti. Entonces Suktinis es como que te lo bebes y ya todo, es la noria, ya todo gira así. Digamos, yo una vez de joven cometí la imprudencia de beberme así un de golpe y vi el túnel. Y fue solo un vasito. Sí, te fundiste a negro. Sí, me acuerdo que pensé, ya sé por qué se llama Suktinis. Sí. Putin, por ejemplo, no tiene pinta de beber mucho. No es bebedor, no, Putin es abstemio o prácticamente. Y de hecho es parte de... Esto va a sonar un poco así, ¿no? Es parte de su ideología. Al menos de su programa, ¿no? Sí. Cuando Putin gana las elecciones, en un país donde hay un vacío ideológico como Rusia bastante importante, aquí en España seguimos entre que si la izquierda, que si la derecha, que si el centro no existe,
bla, bla, bla. Y en Rusia, como hay un vacío ideológico y sigue habiéndolo, el aura o la ideología o el programa con el que se presenta Putin es ser lo contrario de su antecesor, Boris Yeltsin. Entonces, Boris Yeltsin bebía, Putin no bebe. Boris Yeltsin era viejo, Putin no lo era. Y de hecho, parte de todo lo que ha pasado en los últimos años, no es lo más importante, pero parte de la causa de lo que hemos visto en los últimos años, precisamente que Putin ha alcanzado de repente una vejez que políticamente contraviene la identidad con la que se presentó a los rusos. Llegó un día en el que el presidente, cuya ideología era ser lo contrario de lo que habían vivido los rusos, no beber y ser joven, de repente tenía más edad que Yeltsin cuando le transfirió el poder. Y eso además coincidió casi con el COVID. Entonces Putin encajó de golpe la vejez mal, como desgraciadamente no lo ha sufrido él en su carne. Sobre todo lo han sufrido los ucranianos, pero en parte es una crisis de los 70, lo que estamos viendo. O sea, se puede achacar un poco todo lo que estamos viendo a una crisis casi personal. Sí, hay una crisis personal de Putin, hay un deterioro, igual es muy fuerte si digo cognitivo, porque Putin no está gaga. De hecho, yo creo que mantiene muy buenas cualidades en algunos ámbitos. En el ámbito de la represión interna, de sofocar posibles deslealtades con su tradicional economía de recursos y temple, y eso lo vimos muy bien en el caso Prigozhin. Y el caso Prigozhin vimos la pequeña avería, ¿no? Pero hay muchas más que él ha evitado que no lo hemos llegado a ver. Entonces yo creo que ahí no ha perdido facultades, ¿no? Pero sin embargo, en lo que se refiere a la proyección hacia el exterior, creo que el Putin de 2014 entendió Ucrania no bien, pero sí mejor que el resto, y por eso obtuvo Crimea sin disparar un tiro, y más o menos la aventura de Donbass, aunque no salió bien, tampoco se puede decir que saliese mal. Sin embargo, en 2022 Putin es el que peor entiende Ucrania, es el que piensa o le hacen pensar que solo por la gran demostración de fuerza de enviar los tanques en formación de desfile hacia Kiev, parte de los ucranianos se van a asustar y se van a quedar en casa, otros van a salir a la calle agradecidos con flores y otros directamente no van a saber qué hacer, que es casi el estado natural de los rusos, ¿no? De sus compatriotas. Y no sucede nada así. Entonces, entre el Putin de 2014 y el Putin de 2022 hay un señor que ha perdido bastante conexión con la realidad, que tampoco es que a lo mejor antes estuviese tan conectado. Yo creo que lo que en España llamamos el síndrome de la Moncloa es un juego de niños comparado con lo que... El síndrome del Kremlin. Comparado con el síndrome del Kremlin, ¿no? Eso no hay aseguradora que lo cubra, ¿sabes? El síndrome de la Moncloa casi se puede tratar por la seguridad social, pero el síndrome del Kremlin de ahí no se vuelve. Pero sí que yo como corresponsal sí que percibí un deterioro importante en algunas áreas, no es general y no es físico, tanto que se dice, no, Putin a día de hoy está en buen estado de salud. Es posible que haya padecido alguna enfermedad grave, que la haya superado o que se la está tratando de manera crónica, pero con las estadísticas de su país le correspondería, aparte de jubilado, estar muerto ya. Y Putin, volviendo un poco al principio, es una persona que no bebe, lo más importante que no ha bebido, que apenas ha bebido. Sí se aficionó bastante a la cerveza alemana cuando estuvo destinado en Dresde, ¿no? En Dresden. Entonces se aficionó, pero bueno, ganó bastante peso, que luego, como es una persona que nunca se ha desconectado del deporte, pues lo perdió, ¿no? Pero salvo esos años en los que bajó la guardia, también un buen análisis psicológico, ¿no?, del personaje, que en su misión más importante como espía es cuando baja la guardia con el alcohol, ¿no? Y salvo en ese momento, es un hombre que se ha cuidado bastante. Desayuna además de una manera moderada, come normal y sobre todo nunca ha tenido, que se sepa, hábitos poco saludables, aparte por supuesto del hábito de matar. Esto me ha parecido interesante. Estadísticamente, claro, la media de edad de un hombre ruso, Putin la supera. Sí. La esperanza de vida de una persona que haya nacido en 1952, sí, de hecho,
Yo creo que otra de las semillas de la invasión a gran escala de Ucrania, que ocurre en 2022, es el fin del efecto Crimea. Cuando él se anexiona a Crimea en el año 2014, eso tiene un efecto demoscópico buenísimo para él. Putin es una persona que no cree en las elecciones, pero casualmente sí es una persona que cree en las encuestas. No quiere que le voten, pero sí le gusta que le quieran. Es una persona que sigue bastante las encuestas. Durante unos años pareció que tal vez con eso sería suficiente, es decir, un dictador que no cuenta los votos, pero que sí cuenta los likes, ¿no? De decirlo de alguna manera. Sí. Luego, con el paso del tiempo, se ha visto que no es garantía suficiente, porque los likes, un día puedes decidir que los guardas en el cajón y que no te importa, ¿no? En cambio, los votos son más. En el año 2018, además justo cuando está lo del Mundial, Putin hace varias cosas que nos descolocan un poco, ¿no? Fue el gran año del putinismo en el que acoge el Mundial y también fue el año en el que aprovechó para colar una reforma de las pensiones, que aquí en España no nos llamaría tanto la atención porque ya tenemos unas edades de jubilación que son más altas de las que hay en Rusia, pero hay que tener en cuenta que en Rusia hay unas expectativas de vida, sobre todo el caso de los hombres más bajas. Menores, sí. Y fue muy controvertido. Y entonces, según algunos analistas y sociólogos, se terminó de comer la popularidad de Crimea, que ya se había pasado un poco, la euforia de 2014, no euforia, ¿no? Pero la aceptación. Sí, la aceptación o el sentimiento, la satisfacción. Sí, el sentimiento nacionalista y hubo otra gente que no deseaba eso, pero cuando sucedió se vio satisfecho, ¿no? Bueno. Como cuando te vas a casa de tu abuela y te ponen un tercer plato y te quejas y luego te lo comes, ¿sabes? Y rebañas el plato, ¿no? Pues muchos rusos, incluso muchos rusos críticos con el gobierno, con Crimea, rebañaron el plato. Y en el año 2018, con ese susto que les dio, eso les tocó a los rusos, porque muchos empezaron a hacer el cálculo diciendo, es que casi no voy a tener jubilación, porque yo no sé cuándo me voy a morir, pero seguramente duraré solo un poco más que mis padres, ¿no? Y probablemente pensó que con la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 podría tener otro efecto Crimea con el que apagar la desilusión de las pensiones de 2018. Esta es solo otra causa, es un puzzle de causas, ¿no? Pero eso también pesó. Hablaremos del puzzle, intentaremos completarlo, o al menos dejarlo un poco medio hecho en la mesa. Pero antes de empezar, pues esto es prólogo de la entrevista, Xavi. Siempre preguntamos aquí en el Purgatorio, llevamos más de 120 entrevistas haciéndolo por la relación con la fe de los invitados. ¿Cuál es la tuya? Ateísmo. Ateísmo. O sea, nula. Bueno, nula. Sí. Bueno, yo, como dice ese, que no sé si hay Dios, pero estoy seguro de que si existe no le molestará que yo sea ateo. No sé quién dijo eso. Pero sí, una relación... tengo una relación buena con un más allá que considero inexistente. Igual que tengo bastante claro que tampoco había nada antes de que yo estuviese. Entonces, eso me hace pensar que tampoco va a haber nada después. Xavi Colás, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con Encantado nosotros. De estar. Xavi Colás ha trabajado durante 12 años como corresponsal en Rusia. Hace un año, más o menos, justo por estas fechas, un poco, Rusia le dijo, no te vamos a convalidar el pasaporte o el... Dijo, estás tú en una lista de personas a las que no se les renueva el visado. El visado, vete. Vete es, en 24 horas dejas tu vida de 12 años. Uh-huh. ¿Cómo se hace eso? La verdad es que me ayudó bastante el hecho de que me pusiesen ese desafío. Fue de repente que no solo te echan, sino que te meten en una gincana. No fue tampoco una amenaza, sino una constatación, porque mi visado vigente caducaba al día siguiente a medianoche. Y dado que se había retrasado la concesión del visado tanto tiempo hasta el penúltimo día, cuando se vio que no se concedía el nuevo visado y que el viejo expira al día siguiente a las 12, el funcionario lo que hizo fue simplemente constatar y con su dedo índice lo clavó en el calendario y dijo, tiene usted que comprar un billete ahora mismo y abandonar el país antes de mañana a las 12, si no usted tendrá problemas. Es un pronóstico, no lo tomé, bueno, lo hizo con bastante crudeza y no mucha amabilidad, sí, pero no me lo tomé como una amenaza, sino que, sí, porque es algo que yo ya sabía. 12 años en Moscú, pues he visto casos de personas, de turistas o de estudiantes, bueno, diversos casos de gente a la que se le ha caducado el visado por accidente, por el retraso de un vuelo, por una confusión,
por una errata, se le acaba el visado, y que se te acabe el visado en Rusia es un problema. Cuando se te acaba el visado en Rusia no te echan, ya no te dejan salir. Tienes que pagar una sanción, atravesar un procedimiento administrativo, no es tan sencillo. No es, se te acaba el visado, fuera de aquí, ¿no? No, cuando se te acaba el visado no te dejan salir porque en ese momento estás ilegalmente en el país, rompiendo la ley de la Federación Rusa. ¿Tú alguna vez has tenido miedo, te voy a decir, por tu integridad física en Rusia, siendo corresponsal, siendo periodista? ¿Por mi integridad física? Si la pregunta es por mi integridad física, la verdad es que no. Al contrario, Moscú es un lugar donde durante la década y pico que he estado, al contrario, mis miedos físicos han bajado hasta niveles que incluso son preocupantes. Y me he acostumbrado a ir por callejones oscuros en ciudades de mala muerte, porque en contra de la leyenda negra, por ejemplo, Moscú es una ciudad muchísimo más segura que Madrid o Barcelona. En Moscú he visto a gente irse al baño a hacer pis y dejar el iPhone encima de la mesa en la cafetería y que no pasase nada. Y no pasase absolutamente nada. Y yo, de hecho, después de 12 años como moscovita, como moscovita español, también he bajado la guardia. Y ahora soy una persona mucho menos atenta a este tipo de cosas, de dejar dónde dejar las cosas, de lo que era cuando me fui a Rusia. Entonces es una ciudad donde, desde el punto de vista físico, y ahora probablemente pues también soy una persona bastante impetuosa, sí, y no tengo miedo de que nadie me haga nada. Otro tipo de preocupaciones administrativas, policiales. Yo creo que en Rusia, como periodista, tienes más miedo a la policía que a los delincuentes, ¿no? Según vas conociendo el país, te das cuenta que los delincuentes no son para tanto y que la policía es de cuidado. Sí. Bueno, Xavi Colás, entre otras cosas, publicó hace ya unos meses Putinistán, que es este libro. En febrero del 24. Donde se puede ver en portada, la imagen es muy buena, ¿eh? La reunión que tuvieron Putin y Macron ahí en aquel que sentaron ahí al presidente francés, sentaron en una mesa, pues como toda esta sala, o sea, unos cuantos 10 metros, 12 metros de mesa. ¿Esto que dijeron? ¿Que era porque no se había hecho las pruebas del COVID o algo por el estilo? Lo argumentaron así, ¿no? Lo sentaron ahí. Sí, Macron no se quiso hacer las pruebas pues le pillaban el ADN o algo del así, COVID, ¿no? Porque obviamente le iban a hacer pruebas de todo, ¿no? Y entonces se decidió colocar esa mesa. Ha habido muchos kremlinólogos que han intentado analizar la actitud que ha tenido tan extraña Putin respecto al COVID. O sea, por ejemplo, jamás se quiso poner mascarilla, pero al mismo tiempo sí que pareció que tenía bastante miedo de la enfermedad por este tipo de detalles y más detalles. Porque, por ejemplo, cuando estuvo, la buena parte del COVID lo pasó en uno de sus palacios, el de Valdai y otro más, completamente aislado, y cualquier persona que iba a visitarle tenía que pasar una semana o dos de confinamiento en un ala especial. Entonces estaba como 2 semanas, como en un monasterio, para poder encontrarte con el presidente ruso durante 15 minutos. Esa es precisamente otra semilla de la guerra. Dicen que el hecho de que Putin estuviese aislado, rodeado de muy pocas personas, porque muy pocos ministros o empresarios podían permitirse estar 2 semanas metido en un pabellón cerca del palacio, a unos metros del palacio de Putin, esperando para poder encontrarse con el presidente. Entonces eso hizo que se viese que pasase buena parte de la pandemia charlando de historia y leyendo libros de historia y escribiendo artículos o intentos de artículo histórico, rodeado de un par de radicales, algunos de ellos con demasiadas lecturas, demasiado dinero y mucho tiempo libre, ¿no? ¿Es más difícil entender a Rusia o entender a Putin? Buena pregunta. Bueno, Rusia nos va a durar mucho más que Putin. Sí. Entonces, probablemente entender a un país nunca lo terminas de entender, y a una persona muchas veces lo que hay que hacer es soportarla, ¿no? Yo creo que Putin en buena medida es un resultado de lo que Rusia fue, y la Rusia actual es un resultado en buena manera de cómo es Putin. Yo creo que igual que, por ejemplo, Jordi Pujol moldeó la Cataluña actual, y por eso cuando Cataluña ganan los socialistas no rompen con el proyecto anterior, pese a que los otros, los que estaban antes, son
a diferencia de ellos conservadores y a diferencia de aquellos supuestamente nacionalistas, ¿no? Y cuando llega el actual presidente de la Generalitat, a una de las primeras personas a las que recibe es a Jordi Pujol, ¿no? Pues eso ocurre también en Rusia, porque Putin, igual que Pujol, tiene el mérito de haberse inventado, no haberse inventado un país, por supuesto, pero de haberse inventado parte, de haberlo terminado de montar. De una manera bastante apañada o chapucera, ¿no? Pero bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando llega al poder, se había cambiado el himno y él decide que, bueno, que ese himno no le toca la patata a nadie y vuelve a poner el himno soviético, pero con una letra nueva, ¿no? Putin es siempre un poco, desde el punto de vista geopolítico, el apañado, el que te hace el apaño, ¿sabes? Y entonces los rusos se sentaron en ese sofá, en ese sillón soviético, ruso, capitalista, pero que no daba la espalda al comunismo del todo, y se sintieron cómodos, ¿no? Entonces, en cierta manera, Putin se inventó un país para los rusos que estaba incompleto después de la caída de la URSS, y eso ha redundado en beneficio sobre todo de Putin durante muchísimos años. Yo creo que 2022 es el ejemplo del año en el que Putin intenta ir más allá, pasarse el juego y termina por tener un problema con el hardware del ordenador. ¿Cómo ve alguien que conoce también Rusia y un poco la Rusia putinista? O sea, esa existencia de los... Iba a decir de los rusófilos, pero no rusófilos, de los putinófilos, ¿no? De los amantes o... Amantes tampoco, no sé si amantes, pero sí muy devotos de la figura de Putin y lo ven como una especie como de, no sé, de macho ya perdido, de hombre extinto en la sociedad actual. Yo creo que en realidad el gran éxito de Putin es cultivar la indiferencia de la gente. De los años que he estado en Rusia he visto a pocos fans de Putin, como puede haber aquí fans de Felipe González, Aznar o Pedro Sánchez, ¿no? Poca gente con pósters de Putin. De hecho, no es exactamente un culto a la personalidad lo que hay, como podía existir a lo mejor en tiempos de Stalin, a la escala de lo que sucedía entonces, porque los medios de comunicación no estaban como tan desarrollados como están ahora, ¿no? Pero en Rusia he visto muy pocos retratos de Putin, en la calle muy pocos, ninguna estatua de Putin. He visto una calle en nombre de Putin en Grozny, pero no hay una omnipresencia de Putin en la calle. Yo creo que Rusia en buena medida, y es una frase que repito muchas veces, el putinismo es la desmovilización de la mayoría y la inmovilización de la minoría que protesta, ¿no? Entonces, el gran éxito de Putin es conseguir cultivar la ideología de Estado, igual que antes era el comunismo, la ausencia de propiedad privada, el avance hacia la utopía de sociedades sin clases y una ulterior desaparición del Estado. Lo que cultivó el putinismo fue el vacío y la indiferencia, el dejar la política para los políticos. Y por eso, cuando hizo falta movilizar a la sociedad, con la movilización para combatir en Ucrania, funcionó tan mal y hubo tan pocos rusos dispuestos a movilizarse, porque el putinismo se basa precisamente en la apatía y la desmovilización. Yo creo que en eso Rusia es un buen ejemplo de lo mal que se puede hacer, lo mal que lo puede hacer una sociedad, una población, ¿no? No sé si estarás de acuerdo con eso, ¿no? Que es el mal ejemplo de cuando la población se desinteresa de la política y de lo que hacen los políticos. A veces ese desinterés, por supuesto, está promovido por los políticos, pero también la sociedad puede acogerlo gustosamente y decir, no, a mí no me interesa la política. Yo no, eso que sí se dediquen otros a... Sí, se habla mucho de ese pacto tácito, que es una idea o un cliché que hemos repetido los corresponsales todos en multitud de entradillas o de remates de crónica, ¿no? Del pacto tácito del putinismo, que nunca, no sabemos ni dónde se firmó, ni entre quién, ni en qué año exactamente, ¿no? Pero sí que es un pacto tácito de vosotros no os metéis en política, los ciudadanos, y la política no se mete en vuestras vidas, ¿no? Y durante un tiempo ese pacto funcionó. Lo que pasa es que no estaba garantizado que el Estado que las autoridades fuesen a quedar libres de... O sea, que fuesen a mantener poco interés en la población para siempre. Y hubo un tiempo, digamos que llegó un momento en el que la gente estaba poniendo en práctica su promesa de no prestar atención a la política y, sin embargo, la política empezó cada vez a prestar más atención a la gente. Eso sucede sobre todo en el año 2012, 2011-2012, cuando Putin se asusta con las manifestaciones, de repente que acaba de volver al Kremlin y ya están diciendo que se tiene que marchar en 2012.
y en 2018-2019, cuando el régimen empieza a ser consciente de su envejecimiento y empieza a haber cada vez leyes más represivas, que aún así los rusos lo que van viendo es que toca a otra gente, pero a ellos no. Y cuando les empieza a tocar a ellos, ahora mismo, cuando ya no se pueden poner determinadas cosas en Facebook, cuando te pueden reclutar para ir al frente, cuando de repente algunas redes sociales están capadas y no las puedes tener acceso a ellas, cuando hay censura previa, cuando hay medios de comunicación que antes escuchabas y han desaparecido, cuando cualquiera puede ser un agente extranjero, un enemigo del Estado, un quinta columnista o pertenece a una organización no deseable, cuando simplemente por hablar con una persona que está tachada como indeseable, tú puedes también serlo, aunque a lo mejor no sabías que esa persona estaba en ese... Sí. Por todo eso puedes tener problemas. Cuando ahora ya ha quedado claro que el Estado está vigilando a todo el mundo y antes solo era una idea teórica, ahora es cuando ya eso no se puede cambiar, porque perdiste el interés en la política, los mandos de la política, la influencia en la política como ciudadano, entregaste tus armas y ahora no puedes esgrimir ninguna armas para que te entreguen las tuyas porque no tienes nada. Una curiosidad, ya que hablabas de la gente de... ¿Tú conociste a Pablo González, al periodista? Sí. Lo conocí en el año 2014 en Kiev, fue la primera vez que nos vimos, luego coincidimos en muchísimas coberturas, tuvimos muchísimos desacuerdos, discusiones y enfrentamientos, pero también es verdad que como cubríamos un tema que era Ucrania, que en algunas ocasiones reclamaba la presencia de un montón de periodistas y otras veces estábamos cuatro gatos, pues incluso después de todos nuestros desencuentros, alguna vez pues quedamos a desayunar, porque estábamos en alguna ciudad de Ucrania y resulta que éramos los dos únicos españoles que estábamos. Digo, oye, ¿te bajas a desayunar? Digo, vale, cabrón. Y cuando de repente, para que la gente lo sepa, a Pablo González, que no sé si se le puede llamar espía de Putin. Es decir, ¿tú calificas así como a Pablo González de espía de Rusia, o de trabajador al servicio de Rusia, o de pasante de información a Rusia? Sí, yo no sé si es un oficial de los servicios de inteligencia rusos, pero sí un agente, es decir, alguien que no sé en qué estatus o con qué gradación ha colaborado con ellos. ¿Y a ti cuando te informan de eso, tú de repente...? Bueno, precisamente las personas que conocen a los espías son los más engañados, ¿no? Y desde luego yo cuando detienen a Pablo González, en los primeros días de la guerra, yo estoy en Kiev en ese momento, escuchando las explosiones a lo lejos, y bueno, me entero de su detención y había hablado con él por privado en Twitter, por mensaje privado unos días antes, ya había empezado la guerra, me preguntó que dónde estaba, qué tal, y lo que pienso es que, bueno, que ha grabado alguna cosa que no tenía que grabar y como los ucranianos ya le habían dado algún susto, precisamente porque lo habían parado y lo habían mandado a Kiev, lo habían interrogado, le habían copiado el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces pensé que, bueno, pues los polacos, que también son de cuidado, pues que le habían encontrado alguna cosa y que le iban a meter un paquete o algo así, o que le daría algún susto, ¿no? Pero yo en ningún momento me planteé que antes que Pablo estuviese colaborando con los servicios secretos. Tenía unas ideas muy opuestas a las mías, tenía unos comportamientos como periodistas un poco extraños. Sí que es verdad que... Pero un poco extraños en qué... No, quiero decir que los periodistas... bueno, estamos continuamente rodeados de periodistas, ¿no? Entonces yo he conocido muy buenos periodistas a los que me gustaría parecerme, he conocido malos periodistas a los que trato de no parecerme, ¿no? Pero digamos que un periodista siempre conoce a otro periodista, ¿no? Y es verdad que Pablo alguna vez me dio la sensación de que no era periodista, no de que fuese un mal periodista. De que no lo era. Sí, porque he conocido malos periodistas, inexactos, perezosos, ineptos, tal, no sé con clichés, politizados, pero no me parecía ninguna de esas, sino simplemente una persona que no era periodista, simplemente que estaba viajando por ahí con dinero de no se sabe quién y que después estaba escribiendo cosas, que tenía muy buen nivel de ruso, muchos viajes encima, fuentes que no estaban del todo mal y sin embargo después escribía unos churros, ¿sabes? Entonces, pero bueno, yo tampoco me interesé demasiado por él, ¿no? Luego, precisamente a raíz de su detención, pues a mí obviamente me inquieta, porque aunque tampoco es la persona que yo más apreciaba del mundo, pero bueno, sí que algunas fuentes que yo tenía, dije, bueno, esto que está pasando a mí me parece bastante raro, ¿no? Sí, y fue cuando empecé a investigar. Hablando sobre los periodistas, los de verdad, no los no periodistas. Llegas a escribir en el libro, nunca debemos olvidar que cualquier restricción estatal del margen que tienen los periodistas se hace en realidad para recortar la libertad de alguien más. Hablabas ahí de una lección que sacabas de
del tema ruso, del tema de RT, así, no hablo de Russia Today y demás. Y yo quería enlazarlo con algo, esto te lo dije hace unos días, fuera de cuando nos encontramos en las calles. Cuando dijiste... No era un bar, ¿eh? No era un bar, era un puesto de trabajo, pero era otro. Entonces dijiste, lo tengo por aquí apuntado en Twitter, lo tengo por aquí apuntado. Creo que era una respuesta a nuestro compañero Marcos Ondarra, que puso un tuit diciendo: un periodista es o debería ser alguien que resulta incómodo al poder político. De modo que si los representantes más nefastos de este poder político te ríen tus gracietas de bar, fachosfera, jajajaja, no eres un periodista, eres literalmente un bufón del régimen. Y tú dijiste, un poquito más arriba, dijiste, o dicho de otra manera, cuando cada día tu gran prioridad es criticar al que no manda, eres un mandado. Y se nos cabreó Idafe. Ah, hombre. Que ahora trabaja para el gobierno. Sí. Trabaja para el gobierno. El catador de periodismo. Sí, hay una parte y yo creo que lo contabas bien, por supuesto que hay una distancia enorme en lo que pasa en Rusia y lo que pasa en España, eso por supuesto, ¿no? Pero sí te preocupa que haya una buena parte de la profesión que esté más pendiente de criticar al periódico rival o al periodista rival, quiero decir, contrario a la ideología que tiene su periódico, más que de criticar al poder. No sé cómo... Sí, a veces uno se levanta por la mañana y te das cuenta de lo mal que está gobernando la oposición, de lo mal que están gobernando determinados medios de comunicación y de lo mal que está nuestra vida por culpa de determinados jueces y demás parte de lo que es el alumbrado. Bueno, pero la responsabilidad del gobierno donde está, ¿no? Y yo creo que en Rusia lo que hubo es un malentendido sobre la libertad, que es precisamente el primer capítulo de Putinistán trata sobre eso, hubo un malentendido sobre la libertad. Probablemente porque en Rusia ellos tienen más excusa que nosotros, porque ellos vivieron una situación muy difícil que nosotros no hemos catado jamás. Ellos, cuando acaba la Guerra Fría, que en realidad no hubo batallas en la Guerra Fría, bueno, hubo batallas en otros países, pero nosotros nos libramos de todo eso. Sí. Tanto en Occidente como en la Unión Soviética no tuvieron ellos batallas en su territorio, ¿no? Entonces, cuando acaba la Guerra Fría, los rusos, por ejemplo, y también otros pueblos, padecen los mismos efectos, los mismos síntomas de haber perdido una guerra. Sí. Viven una posguerra desde el punto de vista económico brutal, caída de la esperanza de vida, de la renta per cápita, etc. También pierden territorios, aunque nadie les ocupó, y hubo un cambio de régimen, aunque nadie llegó hasta su capital, ¿no? Entonces, hay una sensación de haber perdido una guerra. Tienen todos los síntomas de haber perdido una guerra y un síntoma de haber ganado una guerra, que fue de repente la libertad. La democracia, la falta de censura, etc., ¿no? Entonces, los rusos mezclaron sabores, masticaron una cosa y la otra, y terminaron por confundir, de alguna manera, tal vez subliminal, la libertad con las turbulencias económicas, ¿no? En ese contexto, en esa confusión, en esos años 90 tan duros que nosotros no vivimos, cuando murió Franco no tuvimos unos años tan difíciles, con una inversión completa de los valores y la gente que había estudiado vendiendo cigarrillos en el metro y los pícaros haciéndose ricos vendiendo pantalones vaqueros y con ese dinero comprando acciones de compañías y de repente teniendo todo el dinero del mundo, ¿no? Nosotros no pasamos por eso, entonces no debemos aleccionar demasiado a los rusos porque ellos heredaron una transición mucho más difícil de la que tuvimos nosotros, ¿no? Pero en ese contexto de confusión siempre aparece alguien como Putin con una receta de crecepelo de esas, y la colocó muy bien, ¿no? Entonces dijo, bueno, va a haber libertad, lo único que va a haber libertad gestionada por nosotros. Va a haber partidos de la oposición, un partido de gobierno, pero también va a haber partidos de la oposición, no como con la URSS. Es que la oposición también la vamos a gestionar nosotros. Va a haber medios a favor del gobierno y luego también va a haber medios independientes, aunque también lo vamos a supervisar nosotros, ¿no? Y mucha gente a eso le pareció bien. Y por ese malentendido de la libertad, porque además también ellos lidiaron con la escasez, que nosotros no lidiamos con una escasez igual en la transición española, ¿no? Por eso muchas discusiones que he tenido yo con rusos, hablando, pues tomando unos brebajes alcohólicos, ¿no?, sobre la democracia y la libertad, han terminado derivando en que que al fin y al cabo había en las tiendas de todo, ¿no? Digo, bueno, pero es que eso no es la libertad que hay de todo en las tiendas. O tal vez sí, ¿no? Y en Rusia sí, hubo un malentendido en ese sentido, hubo un malentendido sobre la libertad porque la gente entendió la libertad de una manera un tanto individualista o egoísta. La gente dice, bueno, yo puedo leer lo que yo quiera, con lo cual hay libertad. Nadie se paró a pensar, pero este de aquí al lado no ha podido escribir lo que él quiere, con lo cual tú no, aunque parezca que puedes leer lo que quieras, no puedes leerlo todo. Yo puedo votar a quien quiera. Gente, yo voto a Putin, pero si no quisiese votar a Putin podría votar a este otro partido. Ya, pero este señor de aquí al lado
no ha podido presentarse, con lo cual tampoco puedes votar a quien quieras. Entonces la libertad es un poco como la cadena de frío. No sirve de nada que tú tengas el mejor frigorífico en casa si la carne que has comprado ha venido en un camión que no respeta esa cadena de frío, ¿no? Durante mucho tiempo a los rusos eso les dio igual y más o menos funcionaba, ¿no? Y ahora estamos en medio de una intoxicación autoritaria brutal precisamente por esa falta de libertad general, por tantísimas libertades individuales. Ya que mencionaba esto de la comparación entre Rusia y España, que tiene, pues, por supuesto, mucha distancia, pero aún así, ¿tú ves algún deje, digamos, putiniano, aunque sea del Putin de los primeros años, de la primera etapa, en la manera de entender el poder en España? Sí. Sí, no sé si es estrés postraumático, ¿sabes? Como este que dice, los Charlies, los helicópteros. Pero sí que veo dejes en el país, digo, a España, Sí. en ese sentido, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Rusia hubo algún momento en el que a la gente tuvo la disyuntiva de ¿qué queremos? ¿La aplicación escrupulosa a las normas o una agenda política que más o menos nos parece bien, ¿no? Entonces, bueno, si la agenda política más o menos nos parece bien, a lo mejor la aplicación escrupulosa a las normas no es tan importante. Yo creo que en España a veces estamos jugando también con eso. Cuando no tenemos claro si unas personas son culpables, indultables, amnistiables, si la culpa es de quien los condenó, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, otro de los problemas que hay en Rusia, por ejemplo, es que no existe un contrato entre los gobernantes y los gobernados. No hay programa electoral. Claro, no hay un programa promesas. electoral y no hay un compromiso que se tenga que... Putin jamás ha debatido con otros porque él no puede estar a la misma altura. Y él no puede estar sujeto, porque entonces, ¿qué tipo de zar sería? Un zar no es una persona que te propone una cosa, tú estás de acuerdo y entonces camináis juntos y si un día él se tuerce, tú le llamas la atención o te deshaces de él, porque eso no puede ser. Un zar es una persona que te protege de un montón de peligros que hay exteriores y si no los hay, se los inventa, ¿vale? Y te castiga si te portas mal. Tú a él ni le proteges, de hecho, si puedes, le engañas, no tienes demasiados deberes como ciudadano, más allá de lo que él no se entere, y sobre todo no tienes ninguna influencia sobre él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Rusia también se empezó a corromper la separación de poderes, pero se presentó como algo que era por una buena razón, ¿vale? Porque, por ejemplo, los jueces estaban comprados por empresarios y entonces, para evitar que estuviesen comprados por empresarios, Las compra el Estado. Lo mejor era que el gobierno controlase eso. Y el problema de la degradación de la democracia es que la primera parte siempre es placentera, se parece mucho a las drogas. O sea, al principio te lo pasas bien, luego no puedes salir de ahí y después te matan, ¿no? Y las democracias mueren así. Igual que las dictaduras mueren de manera súbita, ¿no? Como Ceausescu, de manera violenta, Franco en un hospital, de manera súbita. En cambio, las democracias se apagan lentamente. En los medios de comunicación igual. En los medios de comunicación llegó un momento en el que la gente vio bien que había que meter en cintura determinados medios de comunicación en Rusia, porque había que, digamos, caminar juntos en torno a una... Son molestos. Sí, exactamente, a una misma idea. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, que además alguien creo que lo desarrolló en algún libro, ¿no? De otra manera, pero siempre me da la atención que gente que si no le funciona el ordenador no se atrevería a abrirlo, ¿no? Cuando se nos estropea el ordenador, ninguno se nos ocurre quitarle los tornillos y a abrirlo y empezar a toquitear ahí porque sabemos que nos lo cargamos, ¿no? En cambio hay gente que piensa que lo que es el sistema de contrapesos y el sistema democrático, que se le puede quitar una cosa y la otra para que la mayoría de la coalición siga funcionando y decir un poco lo contrario, no sé qué, y que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Digo, bueno, no te atreves a hacerlo con tu ordenador que cuesta como 1.000 euros o así, y en cambio con el sistema democrático en el cual te has criado y del que te has beneficiado, sin embargo, ¿crees que le puedes quitar y poner cualquier cosa? ¿Tú cuándo te fuiste de España? Enero de 2012. ¿Y has vuelto y la ves peor? La veo mejor, pero la veo con determinados tics preocupantes. Cuando la gente, en lugar de
controlar, exigirle al gobierno, dice fuck yeah, ¿no? Cuando hace determinadas cosas de sí. Es el puto amo, que es diría el puto Oscar amo. Puente, es el puto amo. Sí, y el presidente de gobierno nunca tiene que ser el puto amo, sino una persona a la que le dejas mandar con algunos límites durante 4 años y al cual lo vas a examinar después. Además, no debe tener demasiado que ver, sin embargo, bueno, por supuesto, siempre cuando es alguien que te complace, ideológicamente, le consientes mucho más. Eso pasaba con Felipe González, con Aznar, sin duda, ¿no? Y eso siempre va a ser así, tampoco es malo, ¿no? Pero siempre sin perder la perspectiva. Lo que no puede ser es que parte del programa sea evitar que gobierne el otro. Es decir, yo, bueno, de todo lo que dije que iba a hacer, la verdad es que ya prácticamente no puedo hacer nada, pero todo el tiempo que me estéis votando no van a estar gobernando los otros. Y lo peor es que hay mucha gente que dice, pues a mí me vale, eso me parece suficiente, mis expectativas ya son tan bajas que... Porque hay que recordar que Putin también fue eso. Putin fue en su momento, aunque a la gente se le ha olvidado, el mal menor. Igual que Yeltsin lo fue, cuando le dijeron a Clinton, es un borracho. Y Clinton dijo, este borracho es mejor que las alternativas cuando están sobrios. Y cuando llega Putin, Putin surge en el escenario político ruso en un momento en el que a Yeltsin se lo van a comer los radicales. Los bolcheviques, que quieren volver a la carga e incluso poner en marcha la URSS, y nos da mucho miedo a todos, ¿no? Sí. Lo que pueda pasar, y los ultranacionalistas rusos, que pueden hacer más o menos lo mismo, tomar Alaska, bueno, un montón de disparates, ¿no? Es curioso que luego, con el paso del tiempo, Putin ha vuelto a traer la represión que añoraban los bolcheviques y ha llevado a los hechos las fantasías nacionalistas y anexionistas, pero en su momento Putin es la persona que Yeltsin consigue cruzar en el camino de esas personas que realmente tenían muchas opciones de tomar el poder. Por eso cuando llega Putin, Estados Unidos de alguna manera respira, Yeltsin también respira porque ve que va a estar protegida su vejez, etcétera, etcétera, ¿no? Fija, para que nos acordemos de que el mal menor, si lo cultivamos demasiado y lo blindamos demasiado, se convierte en el mal de nuestras vidas. Hay un uso muy interesante del fascismo. El fascismo es una palabra, un concepto que en España... Que casi no se usa. En España apenas se usa, es decir, no hay miedo al fascismo. El fascismo es un concepto que... No, hay gente que con tal de parar el fascismo está dispuesta a imitar a la falange. O sea, sí, es una cosa. Bueno, el fascismo en España. Dice, bueno, pero... extrema derecha en Europa, bueno, podemos acordar algo, podemos llegar a un acuerdo. Aquí no, aquí en España no, mejor no habla. Bueno, el fascismo. Pero quería traerlo a Rusia, o llevármelo a Rusia, mejor dicho, ¿no? El fascismo como argumento perpetuo frente al enemigo. ¿Qué es esto? Porque primero, y creo que lo explican muy bien, primero Rusia está obsesionada con los homosexuales. Bueno, Rusia, es decir, Putin, es decir. Sí, sobre todo el putinismo. El putinismo está obsesionado con los homosexuales. ¿Cómo? La homodictadura, que llegas a decir en un momento dado, creo que referida a Ucrania. Se inventan unos conceptos que yo, la verdad, conceptos que aquí nos parecen una chaladura, pero que entiendo que en Rusia, bueno, pues habrá gente que dice... Yo me planteaba de qué fuma esta gente, ¿no? O sea, cuando empiezo a hablar yo no había oído hablar nunca de la homodictadura. De la homodictadura, ¿no? ¿En qué país existe la homodictadura? Y menos en Rusia, donde desgraciadamente el movimiento gay, pues va muchísimo más despacio y con muchísimas más trabas, ¿no? Claro, pero primero es homosexuales, o sea, para Putin depravados, y después pasamos de... Bueno, vale, pero aparte son fascistas. Sí. Ese es el argumento siempre contra el enemigo a batir, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que el fascismo y el comunismo no tienen grandes problemas ideológicos. Su gran problema es territorial. Cuando los nazis deciden invadir la Unión Soviética y exterminar a su pueblo, ¿no? Y entonces es cuando los soviéticos, con gran bravura y con gran sacrificio, derrotan a los nazis. Entonces, esto los presenta ante el mundo como la gran potencia antifascista. Sin embargo, cuando el Tercer Reich es aniquilado, afortunadamente, y borrado de la faz de la Tierra, el sistema que queda más parecido al Tercer Reich es precisamente la Unión Soviética. Y además con mucha mejor salud, dura muchísimos años, ¿no? Y ese sistema, en cierta manera, se intenta recrear de una manera más postmoderna y flexible, como es Putin, porque es como los osos, aparte de ser muy fuertes, luego cuando alguna vez los ves,
son muy flexibles, no son como un caballo, o eso te pueden sorprender, ¿no? Y yo creo que en buena medida Putin es así, ¿no? Entonces es un sistema que después se intenta recrear. Entonces en Rusia muchas veces se llama fascista simplemente a todo lo que se opone a los designios rusos. Por eso cuando acusan de fascista pues a un judío como Zelensky, que además ha sido cómico durante muchísimos años, que gobierna una coalición donde no hay absolutamente ningún partido de ultraderecha, en un parlamento donde la ultraderecha no ha tenido apoyos suficientes para montar su grupo parlamentario. Bueno, ya quisiésemos en España, en Francia o en Alemania tener la presencia de ultraderecha que existe en Ucrania, donde desde luego también hay algunos elementos infiltrados, también en el ejército, pero a una escala mucho menor que en otros países, ¿no? Pero se llama fascista todo lo que se opone a lo que dictamina Rusia. Por eso, bueno, como la propaganda rusa, la función de la propaganda rusa, muchas veces yo digo que no es tanto convencer, sino que no creas en nada. No es tanto concluir la discusión, sino no callar jamás. Entonces pueden estar llamándote sodomita, fascista, judío, depravado, liberal, neoliberal al mismo tiempo, ¿no? Porque es todo como una guerra ideológica de un país que al mismo tiempo no tiene ideología, que cultiva el vacío. Y el vacío cubierto con algunos disfraces que no se creen ni ellos, porque Rusia no es, como alguna se ha dicho, el Irán ortodoxo, la reserva espiritual, la tercera Roma. No es así, no es así. O sea, Rusia tiene unas tasas de divorcio, aborto, durante muchísimos años ha tenido unas tasas siderales. Es un país donde en España ya se va poco a la iglesia. Una vez entrevistando a un cura ruso me decía, a un sacerdote ruso me decía, bueno, es que ustedes en España, en Francia, ahora van mucho menos a la iglesia. Dice, pero aquí van todavía menos, aquí nunca ha ido nadie a la iglesia. Nunca ha ido. A este sacerdote al que entrevisté, no, bueno, era otro que también se había puesto a Putin, me contó que se le ocurrió, cuando empezó la guerra, dar un sermón diciendo no matarás y todo eso. No hablaba abiertamente en contra de la guerra, pero sí que hablaba en contra de la guerra. Y sus propios feligreses lo denunciaron. En el pueblo en el que estaban, promovieron una carta y firmaron el manifiesto. No queremos un sacerdote como este en el pueblo. Y lo firmaron, creo que, no recuerdo bien, 110 personas. Y el hombre me decía, a mis misas vienen 13. Tenía 13 feligreses, pero luego había 110 personas que estaban muy preocupados por a dónde iba la fe. No tanto como para ir a la misa, pero sí como para denunciar al cura. Bueno, sobre la guerra en Ucrania, como este no es un programa de actualidad, pues lo que hablemos aquí, pues, cuando se emita esto puede haber cambiado o puede haber... El mundo cambia, el mundo gira, que decía Jimmy Fontana. Pero sobre la guerra de Ucrania, ¿tú crees que con el cambio de postura de Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, Ucrania tiene cada vez menos visos de ser la tumba política de Putin? Bueno, creo que, por ejemplo, Afganistán le dio lo que llaman el golpe de la mano temblorosa, ¿no? Creo que era de Kung Fu. Que te mata, pero a los años. Te mata a los años, ¿no? Sí. Entonces, además son dos casos muy parecidos. Brezhnev, que es un hombre que presidió el estancamiento, Leonid Brezhnev, que son unos años tal vez los que recuerdan los rusos con más cariño, pese a que fue cuando se empezó a morir la URSS. Presidió el estancamiento, fue unos años en los que hubo mucha rivalidad con Occidente en la Guerra Fría, mucha carrera armamentística y hinchando el garganchón, como decía Arzayus, ¿no? Sí. Y sin embargo evitó las guerras, Brezhnev. Brezhnev evitó las guerras. Compitió con Estados Unidos, sacó pecho, pero evitó las guerras. Y sin embargo, cuando llegó a su vejez, todavía estaba en el poder, porque murió en el poder, por supuesto, en el 79, Afganistán, con la oposición de gente que estaba alrededor, a los que les recordó que su función era callarse. Y Afganistán fue un desastre para la URSS. Sin embargo, claro, él no lo vivió, porque no vivió los 80. No llegó, apenas se asomó a los 80, murió. Y sin embargo, fue Gorbachev el que 10 años después sacó las tropas de Afganistán, y fue una de las cosas, no la única, probablemente no la principal, ¿no?, que mató a la Unión Soviética. Yo creo que lo que haga
Putin en Ucrania, y en buena medida depende también de lo que hagan los ucranianos y de lo que haga Europa, cada vez menos Estados Unidos, tendrá repercusiones para el que venga después. No tanto para él. Putin cumplirá este año 73 años. Es mucho más de la edad que tenía Yeltsin cuando, ya muy avejentado, le transfirió el poder. Es una edad complicada, además. Hay varios estudios de cómo los líderes, según van cumpliendo años, se vuelven más propensos a la guerra. Probablemente por una mezcla de cosas, ¿no? Yo en Putinistán hilo mucho la historia con la película Cabaret. Y todos recordamos, creo que la misma historia de Cabaret, sí. La misma escena en la que empiezan a cantar la canción Tomorrow Belongs to Me, y vas viendo los planos persona a persona de cómo van cantando, y entonces hay uno joven, hay uno viejo. Entonces hay un señor mayor que se levanta, digamos, hay un señor mayor que ha padecido la Primera Guerra Mundial, y hay un señor no tan mayor que se levanta a cantar con entusiasmo, mientras que el señor viejo, el anciano, se queda sentado y no canta Tomorrow Belongs to Me, mientras el chico con la esvástica levanta el brazo y sigue cantando. En cambio hay un hombre de mediana edad que ha vivido la Primera Guerra Mundial, está dolido con eso y que está dispuesto para una segunda, porque está todavía en edad de beneficiarse de una posible victoria. Y sin embargo el abuelo, que solo le va a dar tiempo a vivir una Segunda Guerra Mundial, es el que tiene menos entusiasmo. Y creo que hay una parte de Rusia que contempló la guerra como una oportunidad y que arrastró al resto. ¿Te ha sorprendido Trump? Me ha sorprendido su velocidad, sí. Y su descaro en determinadas iniciativas miserables que ha puesto en marcha. Y me ha sorprendido también me está sorprendiendo que parte de la derecha o de un sedicente centrismo español no se estén bajando de la burra a tiempo, porque luego la burra va a ir cada vez más rápido y no les va a dar tiempo a bajarse en marcha, ¿no? Pero en buena medida me lo adelantó el que fue embajador de Obama en Rusia, Michael McFaul. Me dijo, si hay un segundo Trump, porque me lo dijo en 2013, seguramente será más radical que el primero, porque el primer Trump se trajo a republicanos, conservadores de toda la vida, gente que había estado en el Pentágono, en el Departamento de Estado, y esta vez se traerá gente mucho más disruptiva y mucho más propicia a complacer a Putin, a hacer cosas que no se habían hecho antes. Y tal como me dijo Michael McFaul, es lo que ha sucedido. O sea, en el primer Trump no podría haber habido un Elon Musk y un J.D. Vance. Y en el segundo Trump estamos viendo cosas en 2 meses que no vimos en 4 años, a partir del 16. De Zelensky entiendo que no te sorprende ya a estas alturas su capacidad de resistencia frente a todo, ¿no? ¿Qué posición más compleja la que tiene él, ¿no? ¿Te refieres a Zelensky, digo. A Zelensky. Bueno, su gran activo es la resistencia, y sin embargo la gran característica de Trump es la impaciencia. Entonces, en ese sentido, pese a que son 2 personas que de una manera u otra provienen del mundo del espectáculo, Zelensky hizo bastante dinero gracias al espectáculo, Trump hizo mucho espectáculo gracias al dinero, ¿no? Pero son en buena medida dos personajes opuestos. Y es una de las cosas que convierte a Trump en un juguete para Putin, el hecho de que Trump tenga prisa y no la oculte. Y sin embargo, Putin tiene tiempo, o cree que tiene tiempo, y digamos que maneja mucho mejor el misterio, ¿no? Trump tiene que estar continuamente creando contenido y difundiendo información, inundando el campo, como dicen ellos, ¿no? Y sin embargo, Putin lo que hace es absorber esa información y después dedicarse a los hechos, que es lo que le gusta. Uno habla mucho, el otro calla mucho. El otro, exactamente, y escucha como buena gente, ¿no? El otro calla mucho. ¿Qué final puedes intuir? Si es que puedes intuir alguno, pues esto es muy difícil. Y hacer pronósticos con la vida y con la guerra es... Bueno, no hay un final. Nos acabamos nosotros, siempre. Es decir, no existe, como dicen, ningún ser humano inventó la guerra, todos la heredaron, y la paz es el espacio de tiempo que hay entre una guerra y la siguiente, ¿no?
Creo que en función de cómo termine esta guerra, y esto tampoco hace falta ser, dependerá el tipo de continente en el que vamos a morir. Estamos acostumbrados a un espacio ultralegalista basado en las normas y hemos visto siempre desde la distancia y con algo de condescendencia a lugares donde iban brotando y apagándose guerras, ¿no? Por ejemplo, en Oriente Próximo. Yo creo que podemos tener algo más gordo que los Balcanes, que la guerra de los Balcanes, y a lo mejor algo más pequeño que Oriente Próximo, instalado de manera permanente en Europa, si no se cierra bien, si no se pone fin de una manera razonable a esta invasión. Rusia, alguna vez me preguntan, ¿pero los rusos se sienten europeos? ¿Se sienten occidentales? Digo, bueno, los rusos, lo apuntó además recientemente alguien más o menos de esta manera, los rusos sí se sienten europeos, pero no creen que Europa sea necesariamente Occidente. O sea, estamos ahora mismo metidos en ese barco. Xavi Colas tiene un libro que se llama Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado. Va por su tercera edición. Cómprelo para entender, yo creo que mejor, bastante bien, sobre todo la figura de Putin y cómo hemos llegado hasta aquí. Xavi, que sigue trabajando en el diario El Mundo y en Onda Cero también. Y en Onda Cero. Gran radio. Gracias, Xavi, por venir al Purgatorio. Gracias a vosotros. Un abrazo.